buenas tardes a todos. Gracias a los compañeros de esta facultad. Gracias también a mis colaboradores de siempre, Vicente y Guido Machaca, de la Fundación Prohíbe Andes y del programa Prohíbe Andes, y a tantas caras amigas de colegas con los cuales hemos construido rutas, pero no solo de aprendizaje, sino también de vida, ¿no? Y decía el director académico que, y decía también, enfatizaban los que me antecedieron en el uso de la palabra, el contexto de crisis que vive la universidad, pero créanme que todo contexto de crisis genera necesidad de respuestas y genera posibilidades de aprender y de crecer también. Así que creo que hay que ver ese lado positivo de la crisis, ¿no es cierto? Ese lado positivo del conflicto para seguir creciendo y seguir avanzando en la búsqueda de ese mundo mejor en el que quepamos todos. Quiero comenzar esta presentación que he titulado Las demandas y desafíos de la revitalización de lenguas indígenas en América Latina, el caso de la planificación idiomática, plagiándome y leyendo parte de la introducción de un volumen que acaba de salir en Quito, desde la editorial Abya-Yala, cuyo título es, la revista se llama Pueblos Indígenas y Educación, el número 64, lo pueden buscar en el internet si les interesa, y se trata de un número monográfico sobre revitalización lingüística, en el cual se recogen tanto artículos de académicos de distintas partes de América Latina, como también de dos estudiantes del Prohíbe Andes, uno de la maestría en Educación Intercultural Bilingüe y la otra de la maestría en Sociolingüística. Y también, al venir acá, me di con que una de las autoras ahora es estudiante también de la maestría en Sociolingüística, Sonia, que está ahí sentada. Entonces, quiero leer parte de la introducción para iniciar esta presentación y tiene que ver precisamente con ese contexto de crisis que vive no solo la Universidad de Cochabamba, ni tampoco solamente Bolivia, sino que experimenta el mundo en su conjunto, ¿no es cierto? Estamos experimentando un contexto de crisis que nos lleva a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo con lo que Boff llama nuestra casa común. ¿Qué estamos haciendo con el medio ambiente? ¿Qué estamos haciendo con el planeta? ¿Qué estamos haciendo con la diversidad biológica? Y en ese contexto, ¿qué estamos haciendo también con nuestras culturas y lenguas ancestrales? Comienzo. Con el cambio de siglo, desde la academia, sobre todo del hemisferio norte, surgieron voces que comenzaron a alertarnos sobre los peligros que confrontaba el mundo en cuanto a una aparentemente inevitable pérdida gradual de su patrimonio cultural y lingüístico. Tales conclusiones resultaron también de la toma de conciencia sobre la creciente pérdida del patrimonio biológico del planeta. Me refiero a lo registrado por Krauss en 2011, producto de la deforestación, la contaminación del agua, la explotación ilimitada de los recursos naturales, etc. Al respecto, cabe destacar que existe una correlación entre biodiversidad y diversidad cultural y lingüística. Por lo general, las regiones del mundo con mayor diversidad biológica albergan también una considerable diversidad cultural y lingüística. Resultaron de esta preocupación planetaria diversas iniciativas destinadas primero a la clasificación de las lenguas amenazadas, estableciendo una taxonomía
de mayor vitalidad a menor vitalidad, de mayor riesgo a menor riesgo, etc. Y luego aparecieron proyectos académicos destinados a documentar los idiomas en riesgo antes de que se perdieran sus últimas huellas. Verán que más tarde me referiré a una diferencia sustancial entre lo que entendemos por revitalización lingüística y aquello que se conoce en el mundo académico como documentación idiomática. Pero la documentación tiene que ver con eso, registrar las últimas huellas, para que cuando se haya muerto el último hablante, quede por lo menos un registro en video, un registro en audio, una gramática, un diccionario, por parcial que fuera. Ese no es el espíritu de la revitalización idiomática, ¿sí? Con todo ello, se ha venido configurando en el mundo un nuevo campo de actuación y también nuevos modos de aplicación de las disciplinas que conforman el gran campo de la lingüística, así como también nuevas formas de acción y de trabajo con los hablantes o con los recordantes de estas lenguas. Tales vientos llegaron también a América Latina, en tanto nuestra región es aquella en la que sobrevive un número considerable de lenguas, el más alto número de familias lingüísticas del mundo. Permítanme detenerme aquí un momentito para hacer una aclaración. Si bien África es el continente lingüísticamente más diverso, en tanto en África se hablan más de 2000 lenguas diferentes, ¿no? Y uno podría decir también que Papúa Nueva Guinea es otro contexto de gran diversidad idiomática, porque se hablan más de 900 lenguas distintas. La diferencia sustancial que existe con América Latina es que, si bien aquí no superamos las 600 lenguas distintas, estamos ante casi 100 familias lingüísticas diferentes. ¿Qué quiere decir ello? Que este es el continente genéticamente y lingüísticamente más rico para entender el fenómeno del lenguaje humano. No en vano viene tanto investigador del hemisferio norte para dedicarse a escudriñar nuestras lenguas y a entenderlas, enhorabuena que se hace así ahora, a partir de ellas mismas y no a partir de un patrón de una lengua europea como se hacía en el pasado. Entonces, si viene tanto investigador a América Latina, y Bolivia no es la excepción, tiene que ver con que aquí en estos territorios existe el más alto número de familias lingüísticas. Bolivia es un país privilegiado en cuanto al número de familias lingüísticas y por eso a los lingüistas nos sorprende, y permítanme que lo diga, que no haya formación de lingüistas en este país. Aquí se forman lingüistas aplicados, especializados en la enseñanza de lenguas, ¿no es cierto? En La Paz se hace un poquitín más de lingüística descriptiva, pero en rigor todas las universidades bolivianas se han inspirado en el modelo norteamericano de los departamentos de lenguas modernas, el Modern Language Department, ¿no es cierto? Entonces se picotea un poquitito de lingüística, un poquitito de literatura, un poquitito de traducción, pero no se profundiza en la disciplina lingüística como tal, ¿no es cierto? Anoche o ayer hablábamos también con Pedro Plaza, uno de los pocos lingüistas bolivianos con formación lingüística, y nos llamaba la atención otra vez este hecho de la necesidad de una formación en lingüística descriptiva, ¿no es cierto? La urgente necesidad en Bolivia de una formación en lingüística descriptiva, sobre todo en un momento de la historia boliviana donde, según Krebels, el 100% de las lenguas del Oriente y la Amazonía boliviana
están en riesgo de extinción. El 100%, no digo 10, 12, el 100% de las lenguas habladas en la Amazonía y el oriente boliviano están en riesgo de extinción, ¿no es cierto? Y si no hacemos algo al respecto, tanto desde el campo de la descripción lingüística, hoy denominado de documentación también, ¿no es cierto?, o desde las acciones más políticas dirigidas a la revitalización idiomática, Bolivia, más temprano que tarde, perderá su carácter de plurilingüe reconocido por la Constitución política del Estado plurinacional. ¿Sí? No basta con que se reconozcan 36 lenguas en Bolivia si no se hace nada al respecto, ¿no? Entonces, estos nuevos vientos que surgieron con el cambio de siglo, como les decía, y allí les puedo recomendar leer la clásica revista Language del año 2000, donde se marca la necesidad de hacer algo respecto de las lenguas. Llega también a América Latina y más o menos desde hace 3 décadas este continente también experimenta una situación inédita de mayor visibilización indígena y hasta de insurgencia indígena, producto de los procesos de etnogénesis que experimentan números crecientes de personas y de comunidades indígenas. Me detengo aquí otra vez. Estamos en una etapa de la historia latinoamericana y ustedes, los bolivianos, son testigos de excepción, ¿cierto?, de una mayor visibilidad indígena que nunca en la historia del país, ¿no es cierto?, una mayor presencia, actuación indígena en los distintos órdenes de la vida social, y ese es un hecho que debe convocar nuestra reflexión también, ¿no? Entonces, no sorprende tampoco que hoy día haya interés en un tema como la revitalización lingüística y que esta sala esté llena, porque como bien dijo Silvana, lengua e identidad están estrechamente vinculadas, y entonces, si estamos en un proceso de creciente replanteamiento de la identidad propia, etnogénesis, ¿no?, de un replanteamiento de la pertenencia, de nuestra pertenencia a un colectivo mayor, ¿no?, entonces nos llama la atención que busquemos salidas prácticas como de recuperar la lengua que perdí o de reaprender la lengua que mis padres no me quisieron enseñar, o incluso de apropiarme de una lengua indígena aun cuando yo no la hubiese tenido antes o que mi familia hubiera dejado de hablarla hace mucho tiempo. Yo les cuento a este respecto un fenómeno sin precedentes que está ocurriendo en el Perú ahora. Algunos, como Pedro, lo saben muy bien, pero la lengua mochica fue una lengua que se declaró extinta a comienzos del siglo XX. Hace más o menos 2 décadas, desde hace más o menos 2 décadas, Cerrón Palomino estuvo trabajando en la recuperación de lo poco que quedaba del mochica en topónimos, ¿no?, y en el sustrato de algunas expresiones populares en el habla del castellano de la región norte del Perú. La cultura mochica fue un pueblo muy extendido que predata la existencia del Imperio Inca, ¿no es cierto? Comienzos del siglo XX la lengua estaba extinta, quedaban apellidos, quedaban nombres de lugares, etc. Y con eso Cerrón Palomino reconstruyó un diccionario mochica castellano. En ese nivel estábamos. Pero que resulta que desde hace 2 años hay un grupo de autodenominados descendientes de los mochicas que están recuperando la lengua ancestral, que están reconstruyéndola y que quieren volver a usarla.
Esos son fenómenos sin precedentes en América Latina. En Chile ocurre algo igual, en el norte de Chile, con el Kunza. El Kunza, o Licanantay, como se le llama ahora, es otra lengua también declarada extinta a comienzos del siglo XX, pero hoy día por la acción de jóvenes descendientes de la población autodenominada Licanantay, hoy día recurren a sermonarios escritos en Kunza, a algunos textos de gramática escritos en español, pero sobre la lengua Kunza, y a diccionarios hechos por frailes, y han producido un primer texto de introducción al Kunza para niños de la primaria. Procesos sin precedentes también. Tanto en el caso del Mochica como en el caso del Kunza, la población, en ambos casos, acudió al Ministerio de Educación reclamando atención en esa lengua. Y el Ministerio de Educación, ni en Chile ni en el Perú, sabe qué hacer con una lengua que en rigor no es lengua hablada por nadie el día de hoy, ¿no? Con esto solo quiero ilustrar algunos de los procesos que están ocurriendo en el continente que tienen que ver con esta estrecha relación entre lengua e identidad y con la vocación de la población de volver a ser lo que fueron, ¿sí? Recuerdo también a este respecto una anécdota que quisiera relatar, cuando con John Landaburu, un lingüista colombiano, hacíamos un viaje medio turistas, medio trabajo en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Preguntábamos por nombres de lugar, etc. Y llegamos a una comunidad que hoy día solo hablaba castellano, pero obviamente era una comunidad indígena. Se acercó el principal de la comunidad y nos dijo: hemos escuchado que ustedes son lingüistas, queremos pedir su apoyo. Aquí todo el mundo habla castellano, pero nosotros necesitamos hablar una lengua indígena para defender nuestro territorio, porque la legislación colombiana reconoce solo como indígena al que habla una lengua indígena. Entonces, tiene derecho territorial quien habla una lengua indígena. Y entonces nos decían: enséñenos una lengua indígena, no importa cuál sea. Lo que queremos es defender nuestro territorio y para eso necesitamos una lengua, ¿cierto? Con el ejemplo del Mochica, con el ejemplo del Kunza, con el ejemplo de la Sierra Nevada de Santa Marta, quiero destacar ese hecho histórico que está viviendo el continente de creciente etnogénesis o de creciente autoafirmación como indígena, ¿no? Y de procesos de redescubrimiento personal y colectivo que llevan entonces a los sujetos a prestar mayor atención a las lenguas patrimoniales de su comunidad o de su pueblo que antes, ¿sí? También hay que tomar en cuenta, creo yo, algo que no se puede soslayar. En todo el continente estamos en una cobertura universal de la escuela primaria. Hoy día no hay indígenas fuera de la escuela primaria, ¿sí? Y cada vez hay mayor avance de la población indígena y mayor presencia de la población indígena en la escuela secundaria. Bolivia, según los datos que revisé antes de venir, tiene una cobertura altísima en secundaria rural, por ejemplo, ¿no? Y si comparo Bolivia con Guatemala, el país donde estoy trabajando ahora, los dos países son los más indígenas del continente en cuanto a su demografía, ¿sí? No me voy a referir al último censo boliviano porque ya saben ustedes los problemas que hay al respecto, pero me refiero al anterior, ¿no es cierto? 62% de población indígena en Bolivia,
42% de población indígena en Guatemala. Se supone que la población indígena, por distintas razones históricas y políticas, que no es del caso ahorita mencionar porque me alargaría mucho, está subestimada. Estamos entonces en una situación casi comparable Bolivia y Guatemala. En Guatemala, solo el 12% de población indígena asiste a la secundaria. 12%. En Bolivia, más del 80% de la población indígena asiste a la secundaria. Entonces, son hechos que hay que también tomar en cuenta, ¿no? Y ustedes saben que la escuela ha constituido y constituye hasta el día de hoy, en mayor o menor grado, una máquina de homogeneización cultural, una máquina blanqueadora, o lo que Aurelien Likes define como una fábrica de ciudadanos, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, el ideal de la homogeneización está presente en la escuela y eso ha afectado el tema de las lenguas. Otro dato que quiero poner en el tapete es el del innegable crecimiento económico que han tenido nuestros países, producto sobre todo del lamentable avance de las industrias extractivas que afecta a los territorios indígenas prácticamente en toda América Latina. En este contexto, las comunidades y poblaciones indígenas siguen siendo las más afectadas y las menos beneficiadas por el crecimiento económico, lo que hace temer que la pérdida de lenguas se acelere. Esa mayor visibilización y participación política indígena, junto a los procesos individuales y colectivos de etnogénesis, también ha contribuido a que los líderes e intelectuales indígenas comiencen a preocuparse por la pérdida de las lenguas que sus sociedades hablan cotidianamente. Desde hace 2 o 3 décadas, los procesos de etnogénesis y insurgencia indígena han venido aparejados por el deseo creciente de recuperar o evitar perder las lenguas originarias. Tal situación ha llevado, por ejemplo, a situaciones como las que me tocó experimentar en Bolivia, cuando se pedía que la escuela les devuelva la lengua que les quitó. Las motivaciones que subyacen a tales demandas son diversas y merecen reflexión, pues no parece aún haber conciencia entre las comunidades de hablantes que la interrupción de la transmisión intergeneracional es una de las principales causas de la pérdida de lenguas. Luego de leer parte de esta introducción, sí quiero referirme a al PowerPoint que he preparado y me voy a sentar entonces. Voy a pasar algunas transparencias rápidamente porque ya abordé el tema. Y básicamente quiero compartir con ustedes 4 ideas, ¿no? Lo que ya les decía, la actual toma de conciencia de diversas comunidades lingüísticas sobre el riesgo que se cierne sobre sus lenguas ancestrales. Segundo, la apuesta casi exclusiva en la escuela para revitalizar las lenguas. Si quieren, dejo después la presentación y nos dirán los colegas cómo la bajan para que no tengan que estar escribiendo permanentemente, ¿ya? Los nuevos desafíos para las distintas disciplinas lingüísticas, incluida la planificación idiomática, y la necesidad de renovar políticas y estrategias de planificación idiomática en estos contextos. Sobre el primer punto, ¿no?, quiero decir que con la mayor visibilidad indígena, el cambio de las condiciones sociolingüísticas en la región y también producto de los procesos de reafirmación identitaria, se incrementa la conciencia sobre las amenazas que se ciernen sobre las lenguas amerindias. Este es un dato bien importante sobre el que hay que reflexionar, porque yo me acuerdo que en 1992, a raíz de la conmemoración de los 500 años, muchos líderes indígenas, sobre todo quechuas y aymaras, o mayas, o nahuas, hablantes de lenguas indígenas
mayoritarias o millonarias, como les dice Inge, decían, no, si sobrevivimos 500 años, vamos a sobrevivir 500 más y nuestras lenguas no van a desaparecer. Pues resulta que eso está incluso en cuestión para lenguas con millones de hablantes como el quechua, por la acelerada pérdida de la transmisión intergeneracional, ¿no es cierto? Hay millones de quechua hablantes, por cierto, pero hay cada vez menos niños que aprenden a hablar en quechua. Cada vez más los procesos de socialización, que son los más íntimos, son mediados por el castellano y ya no por la lengua ancestral. Lo que quiere decir que incluso en el caso de lenguas como el quechua y el aymara, podríamos estar ante situaciones también de riesgo. Me he referido a estos cambios que hay en materia de autoidentificación y a ello le podríamos añadir los temas derivados de la política indígena e indigenista y la relación y la manera como eso afecta el tema de las lenguas. Les contaba de cómo los colombianos quieren hablar lengua para ser indígenas y acceder a nuevos derechos, ¿no es cierto? Y cómo se establece una asociación estrecha, o a veces un vínculo indisoluble entre territorio, cultura, sociedad y lengua, y cómo ahora también en el nuevo discurso indígena, sobre todo el que surge a raíz de la emergencia indígena en Bolivia y en Ecuador, se habla también de una asociación entre lengua y el Sumaq Kawsay o el Sumaq Kamaña, ¿cierto? Y un dato sobre el cual me quiero detener un minuto, porque no le prestamos la suficiente atención, es el referido al tema de la urbanización, entre comillas, del indígena y de lo indígena en América Latina. Es un dato incuestionable de la realidad y a veces seguimos mirando lo indígena como un fenómeno eminentemente rural. Creo que requerimos de mayor plasticidad mental para analizar la situación indígena del día de hoy, porque si bien está presente o están presentes rasgos de ruralidad en lo urbano, no cabe duda que hoy día la mayoría de pobladores indígenas en todo el continente habita en las ciudades y ya no en el campo. La única excepción parece ser hasta el momento Guatemala, donde todavía el índice de ruralidad es de 49% frente a un índice de urbanidad de 51%, lo que hace que si uno desagrega esos índices en términos de etnicidad, la mayor cantidad de población indígena en Guatemala va a vivir en el campo y no en la ciudad. Nos llama la atención por eso que en Guatemala exista todavía un 42% de analfabetismo entre la mujer maya. Pero si salimos de ese enclave guatemalteco y nos movemos al resto del continente, vamos a tener que Santiago de Chile, ¿no?, alberga al 75% de la población mapuche de todo el país. O que en la ciudad de la ciudad de Lima sea el lugar con mayor número de quechua hablantes de todo el Perú. De los 10 millones de habitantes que tiene la ciudad de Lima, se estima que al menos 2 millones y medio son quechua hablantes, ¿cierto? Y si vemos también los índices de urbanidad y de ruralidad, que justo los vi en el periódico este fin de semana en Bolivia, vamos a ver también que la condición del indígena boliviano es una condición eminentemente urbana. También los índices de urbanidad en Bolivia se han movido tremendamente y se van a seguir moviendo, ¿cierto? Entonces, el tema de
la urbanización de lo indígena es una cuestión a tomar en cuenta cuando hablamos de revitalización y cuando hablamos de planificación idiomática también. Muchas de las demandas de revitalización lingüística vienen de centros urbanos y vienen de boca de líderes indígenas que no tuvieron la oportunidad de aprender la lengua indígena, pero que se reconocen como tales. No me voy a detener en ello para no alargarme, hay demandas de revitalización por todo el continente y de diversas situaciones, desde contextos que denomino de pérdida consumada, como lo que refería de los Licanantay, o un caso muy cercano al PROIC de los Yanaconas del Cauca, Colombia. Ustedes recordarán, los colegas del PROIC, que tuvimos a Omaira Anacona aquí, en la segunda promoción, creo que fue, ¿verdad? O la tercera, ¿no? O la tercera. Omaira era una indígena yanacona, ¿no?, colombiana, y en el territorio yanacona se habló el quechua, pero hoy día se habla el castellano. Resulta que en el proceso de afirmación identitaria de los yanaconas, ellos comenzaron a recuperar su identidad quechua a través de la música inicialmente, ¿no es cierto? Consumían discos producidos en Bolivia o en el Perú, tenían una conciencia histórica que ellos venían del sur. Y el sur podría ser tanto el Perú como Bolivia, y enviaron a Omaira a la maestría, no solo para que saque su título de magíster, sino para que aprenda quechua boliviano, y volviera a enseñar, ¿cierto? Por eso digo que hay situaciones como esta, que es una situación de pérdida extrema. Muy cerca de aquí también hay situaciones de pérdida extrema, ¿cierto? O casi consumada. Sé que muchos compañeros surus no les gusta escuchar que diga eso, pero en Uru, Iruito o en las comunidades que están en el lado Popó, como Puñaca, prácticamente el Uru ha dejado de hablarse, ¿cierto? Y hoy día es o el Aymara en un caso o el Quechua en el otro, la lengua de comunicación cotidiana. Entonces, pero incluso aquí, ¿ven? Y el ejemplo del Uru es importante, incluso en esa situación extrema, donde ya quedan pocas palabritas que se usan, los Urus de Iruito quieren volver a hablar Uru. Y los Urus de Puñaca quieren volver a hablar Uru. Hay otras situaciones de alta vulnerabilidad o de pérdida inminente, ¿no? Tengo algunos ejemplos bolivianos también ahí, no me voy a detener. Hay otras situaciones de mediana vulnerabilidad o de pérdida generacional, como la de los mapuches y la de los Cocama-Cocamilla en Loreto, ¿no? De vulnerabilidad relativa o pérdida regional, como el caso de los chiquitanos aquí en Bolivia, donde un municipio habla chiquitano y el otro municipio habla ya castellano, ¿no es cierto? O en situaciones de bajo riesgo, donde también hay demandas de revitalización. Voy a pasarme esto. Les decía que la escuela ha sido vista como el agente revitalizador por excelencia, y a mi juicio se ha colocado una confianza desmedida e histórica en la escuela, confianza que la escuela no va a poder satisfacer, ¿sí? Puede coadyuvar a ello, pero no es el agente principal de revitalización. El agente principal de revitalización es la casa, el hogar. Papá y mamá criando a sus hijos en quechua, en aymara, en guaraní, en la lengua que fuera, ¿verdad? Hay procesos de autogestión en curso, paso porque si no me quedo aquí toda la tarde. Y entonces, en este contexto se plantean desafíos
para la planificación lingüística, que entiendo es lo que a ustedes les preocupa ahora, ¿no es cierto? Esta relación entre planificación idiomática y revitalización lingüística. Y quisiera referirme primero a que esta disciplina de la planificación idiomática estuvo inicialmente anclada conceptualmente en los contextos de descolonización reciente, como los africanos y algunos del sudeste asiático de mediados del siglo XX. ¿Sí? Es decir, es a partir de allí, cuando los países de África comienzan a independizarse, que desde la lingüística un grupo de lingüistas comienza a preocuparse por buscar soluciones técnicas a un problema político. Si el Congo deja de ser belga, antes era el Congo belga, y en el Congo se hablaba el francés, ¿cómo va a funcionar esa sociedad? ¿En francés o en las lenguas locales? A partir de allí surge la preocupación por la planificación idiomática. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Y esta disciplina estuvo dirigida sobre todo a asegurar un adecuado balance en cuanto al uso de las lenguas europeas y las lenguas propias de las sociedades que se independizaban. Los planificadores lingüísticos eran sobre todo del norte, y no de África, ¿no es cierto? Y buscaban soluciones prácticas para las colonias que se habían independizado, ¿no es cierto? Y entonces tampoco aspiraban a la desaparición total y absoluta de las lenguas coloniales, como el inglés, el francés o el castellano en un pedacito de África, o el portugués en otro pedacito de África, pero sobre todo las lenguas en cuestión eran el inglés y el francés, en relación con esas 2000 lenguas africanas a las que me refería. Desde el punto de vista teórico, Hogan, un lingüista que trabaja sobre el caso noruego, que es un caso singular en los temas de planificación idiomática y un caso que vale la pena estudiar, porque es a raíz también de la reafirmación nacional noruega que en los años 70 se establece un deslinde clave entre planificación de estatus y planificación de corpus. Me explico. Planificación de estatus referida a todas aquellas acciones que es menester emprender para elevar el estatus, la importancia social de una lengua minorizada o minoritaria, ¿sí? Entonces, en el caso de Noruega, hubo el deslinde entre alemán y noruego. Entonces, para reposicionar el noruego como lengua nacional, se dictaron medidas legislativas, se hicieron acciones distintas, se tomaron decisiones sobre la educación, sobre los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, planificación de estatus está referida a elevar el prestigio social de un idioma, ¿sí? Y tiene que ver con normas, por lo general normas legislativas, ¿no? Leyes, decretos, etcétera, destinados a elevar el estatus de la lengua. Mientras que la planificación de corpus es lo que podríamos denominar como un trabajo de ingeniería lingüística, ¿no? Un trabajo técnico, altamente especializado, no tan político como el anterior, ¿no? Sino más bien técnico-lingüístico, para, primero, dotar a la lengua de una escritura, llámese alfabeto, para codificar la lengua, redactar la gramática de la lengua, ¿no es cierto? La gramática existe porque todas las lenguas tienen gramática, pero no siempre las gramáticas de las lenguas han sido codificadas en un libro, ¿sí? Han sido plasmadas en un libro. Entonces se trata de eso, de plasmar la gramática de la lengua en un libro, de elaborar un diccionario y más adelante, cuando la lengua es utilizada en la escuela
o más aún en la universidad, a hacer un trabajo lexicográfico para que la lengua pueda expresar los nuevos conceptos que es menester desarrollar en ella, ¿no es cierto? ¿Está clara esa distinción entre planificación de estatus y planificación de corpus? ¿Sí? Posteriormente, hace 20 años, se le añade una tercera vía, porque ya comienzan a verse vacíos en el tema de la planificación idiomática. Se ve que no basta con la planificación de estatus, no basta con la planificación de corpus, sino que hay que trabajar también en la planificación del aprendizaje, ¿sí? O en la planificación de la adquisición, como dice Cooper, ¿cierto? Cooper establece, retoma lo de Hogan de planificación de estatus, planificación de corpus, y le añade el tema de planificación de la adquisición. Porque hace 20 años ya comenzaba la preocupación por la revitalización idiomática y porque la gente tiene que aprender lengua y entonces eso tiene que ser objeto también de planificación. Eso se entiende más fácil porque se explica por sí mismo. Esta planificación idiomática, históricamente, ha sido pensada sobre todo del Estado hacia la sociedad, es decir, ha sido una planificación de arriba hacia abajo, desde los órganos de poder que dan leyes, que dan normas, etcétera, los centros académicos capaces de codificar las lenguas, dotarlas de escritura y codificarlas, ¿no?, hacia la sociedad. Es muy recientemente, pero muy recientemente, que se comienza a pensar en una planificación de abajo hacia arriba, que es algo que yo alentaría a trabajar aquí. En el caso latinoamericano, el deslinde clásico entre planificación de corpus y planificación de estatus se utilizó en el caso peruano cuando se oficializó el quechua en 1975. Allí los lingüistas que asesoraron al gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, ¿no?, se nutrieron de estas ideas, mamaron de ellas porque estudiaron también en el norte y orientaron al gobierno peruano primero en dar la ley de oficialización del quechua, luego en dar una política nacional de educación bilingüe, luego en identificar las macro variedades del quechua, que se identificaron 5, luego a escribir un alfabeto oficial del quechua, ¿no es cierto?, la eterna pelea de las 3 o 5 vocales que ustedes habrán escuchado hasta el día de hoy, y a escribir diccionarios y gramáticas para estas variedades del quechua, ¿no?, para hacer viable la oficialización del quechua. Estas, sin embargo, no son las únicas aproximaciones desde un afán de planificación idiomática. En el contexto español y en vísperas de la recuperación de la democracia, ustedes saben que con la democracia ha caído Franco, y Franco prohibía y perseguía el uso del vasco, del catalán, del gallego y de otras lenguas regionales españolas, ¿no? Caído Franco, obviamente cuando hay un momento de conflicto y de crisis como el que vivió España al inicio de la década del 70, pues las burguesías catalanas y las incipientes burguesías vascas dijeron: esta es la nuestra y ahora vamos a reposicionar nuestras lenguas, ¿no es cierto? En el caso de los vascos, las lenguas se transmitían solo en unas escuelas vespertinas que ellos financiaban, que las familias financiaban con su propio peculio, porque durante el horario escolar de 8 a 2 de la tarde toda la escuela era en castellano.
después de las 2 de la tarde y en casas de familia y a escondidas, los vascos fundaron lo que se llaman las ikastolas, escuelas para aprender vasco y hablar vasco, ¿no?, que eran dirigidas por las propias familias, ¿cierto? Entonces, caída la dictadura, sancionado el régimen de autonomías, es decir, de gobiernos autónomos regionales, ¿no?, que inspiraron también el proceso boliviano de hace poco, la academia española y sobre todo vasca y catalana acuña, crea la noción de normalización idiomática. Y les pongo ahí el autor clásico a consultar sobre el concepto de normalización, que es bastante simple, entendible, porque allí había un esfuerzo de la academia de hablar también en un idioma que el pueblo entendiera, ¿no es cierto? Entonces, normalización. ¿Por qué normalización? Aquí lo entendimos de manera distinta en América Latina, ¿eh? ¿Por qué normalización? Porque Niñoles nos decía, se trata de hacer al catalán y al vasco lenguas tan normales como el castellano. Así de simple era la cosa. Normalizar quería decir volverlas normales. ¿Por qué volverlas normales? Porque en su condición de oprimidas o de lenguas minorizadas, eran lenguas anormales. Se usaban en la casa, pero no se usaban en la sociedad, ¿cierto? Se usaban en el hogar, en la cocina, en lo íntimo, pero fuera estaban forzados a usar el castellano. Y en el curso del avance del proceso de normalización idiomática, que tiene lugar prácticamente en casi toda España, ¿no?, se estableció en deslinde entre normalización, estatus, y un poco más de estatus, pero digamos lo más cercano que uno puede encontrar a estatus, y normativización, corpus, es decir, trabajar sobre la lengua, ¿no es cierto? Y sobre todo en acuñación terminológica. Hubo una impronta de los casos vasco y catalán, y con Pedro Plaza somos culpables de ellos ambos, ¿no es cierto? También en América Latina, también en Bolivia, también en el Perú, en las décadas de los 80 y 90, desde el auge de la educación intercultural bilingüe, ¿no?, cuando queríamos buscar una educación intercultural bilingüe de mantenimiento y no de transición, pero entendimos normalización sobre todo como normativización. Y se dedicó mucho tiempo a normalizar la escritura, ¿verdad? Por eso ustedes habrán encontrado textos donde se habla de normalización de la escritura del quechua, etcétera, 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 que tenía que ver sobre todo con el trabajo lexicográfico, no solo lexicográfico, pero sobre todo, también había, sobre todo para el caso del quechua, un trabajo en el ámbito morfológico para encontrar las variedades más antiguas y a partir de allí establecer una suerte de quechua común, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque fue una acción deliberada y consciente a partir de una toma de conciencia política. Más que el afán técnico, lo que inspiró a vascos, catalanes, gallegos, y lo que nos inspiró a los lingüistas andinos sobre todo, después influimos en el resto de América Latina, pero a los lingüistas andinos, fue la toma de conciencia política respecto a la necesidad de reforzar la unidad de pueblos, en un momento en el cual uno como quechua hablante se sentía, soy de Coracora, soy de Cusco, soy de Andahuaylas, soy de Potosí, soy de Cochabamba, pero no había la emergencia de la autodenominación, soy quechua. Entonces, en los Andes, aquí en Bolivia y también en mi país, el trabajo de normalización idiomática apuntaba a hacer vigente la noción de pueblo quechua, de pueblo aymara, ¿verdad, Pedro? Y por eso vimos con mucha simpatía y con mucha cercanía conceptual
el trabajo vasco-catalán, porque ellos también pasaron por un proceso de autoafirmación como comunidades distintas a la comunidad castellana. Tanta fue el ir y venir entre el País Vasco, Cataluña y los Andes, que tuvimos aquí un seminario en Santa Cruz de la Sierra para diseñar un glosario pedagógico en quechua y en aymara para la enseñanza de la matemática, para la enseñanza del lenguaje, para la enseñanza de las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en el 92 fui invitado a la Universidad del País Vasco a un evento que se denominó Encuentro entre las lenguas oprimidas por el español. Entonces era vasco, catalán, quechua, aymara, guaraní, etc. ¿Cierto? Entonces hubo mucha sintonía allí con los vascos y catalanes. Pero también en estos casos, y hay que reconocerlo, con muy pocas excepciones, se trataba de movimientos de arriba hacia desde la academia hacia los pueblos, desde los gobiernos hacia los pueblos, desde las direcciones de educación bilingüe hacia los pueblos, ¿no es cierto? También en España, pero en España había la diferencia que era no desde el Estado español, sino desde las comunidades autónomas, pero de estos pequeños estados hacia los pueblos. Y con una diferencia abismal, que tanto vascos como catalanes eran sociedades eminentemente burguesas y aquí se trabajaba con sociedades campesinas, ¿no es cierto? El único caso excepcional creo que fue el guaraní. No tengo tiempo de referirme a ello, pero pueden leer el libro de Brett Gustafson, publicado por Plural, ¿no? O mis artículos de los 90 sobre los guaraníes, donde allí fueron los dueños de la lengua, los ñe y ñe, que decidieron sobre qué términos utilizar, ¿cierto? Fue un trabajo más participativo, tuve el honor de participar también en esa empresa, pero fue un trabajo más participativo y con la gente que se identificaron los términos y no tanto la creación en gabinete por parte de cultores del quechua y del aymara acompañados de lingüistas. Llegando ya al final, quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones críticas sobre la planificación lingüística. Y creo que pese a todo, la planificación lingüística se ha visto afectada, como también se ha visto la enseñanza de lenguas y como también se han visto muchas dimensiones del trabajo lingüístico, se ha visto afectada por la visión monolingüe de la realidad. Esta visión que es aún irreductible en la política latinoamericana. O es castellano o es quechua, pero no tenemos todavía el entendimiento que un sujeto bilingüe no es la suma de dos monolingües, sino es un sujeto diferente. Todavía pensamos que el bilingüe es la suma de A más B, y no que es un sujeto AB. Un sujeto distinto que puede recurrir a la lengua A cuando la necesite y a la lengua B cuando la A no le sirva, o cuando no le guste, o cuando no quiera usar, ¿cierto? Y creo que eso está afectando todo nuestro trabajo, pero también afectando la planificación lingüística. Porque también tuvimos la tentación de que la educación bilingüe produjese lo que en la teoría se denominó en un momento, y ya dejó de usarse, bilingües coordinados, ¿verdad? Que hablaran también la lengua A como la lengua B, que escribieran también la lengua A como la lengua B, que leyeran también la lengua A como la lengua B. Pero resulta que en el mundo de hoy,
denominado por Ofelia García de la Universidad de Nueva York como el mundo del translanguaging, del translenguaje o translenguar, como podríamos decirlo, que uno se mueve de una lengua a otra, uno no posee todas las lenguas que habla de la misma manera, ¿cierto? Uno no las sabe a perfección todas, sino sabe un poco de una lengua y de otra lengua. Hay una lengua fuerte, obviamente, pero uno sabe con quién hablar en castellano y con quién hablar en quechua, cuándo hablar en castellano, cuándo hablar en quechua, dónde hablar en castellano, dónde hablar en quechua, ¿no es cierto? Pero no usa la lengua para todos los fines, en todos los lugares, en todos los contextos y con todos los interlocutores. Creo que este es un trabajo todavía que queda por delante de describir de manera clara qué es ser bilingüe de una lengua indígena y de castellano en América Latina. Creo que no lo sabemos todavía. Sabemos qué es ser monolingüe en castellano y qué es ser monolingüe en quechua, pero no sabemos qué es ser bilingüe. Entonces, eso requiere de una gran atención, de una mirada estricta desde las disciplinas lingüísticas para poder entender de mejor manera el fenómeno de las lenguas en América Latina, particularmente cuando el porcentaje de monolingües en lengua indígena va aceleradamente desapareciendo. Van creciendo los porcentajes de bilingües y van desapareciendo los porcentajes de monolingües, con la excepción de Guatemala, otra vez, donde todavía hay un 17% de monolingüismo en lengua maya. No tengo el dato exacto de Bolivia, Pedro, no sé si tú lo sabes. No hay datos últimos, sí, los últimos datos son del censo del 2002, ¿verdad? Hay unos 8% en el quechua, 3% en el mar. 8% en el quechua y 3% en el mar. Entonces, imagínense si nuestro modelo de planificación idiomática se basa en un modelo que es apto para el 3% de la población o para el 8% de la población, cuando uno tiene luego un 60% de la población que es bilingüe. Entonces, tenemos que establecer escenarios sociolingüísticos distintos y planificar adecuadamente para cada uno de ellos, ¿cierto? Segundo, pese a la claridad conceptual respecto de la diferencia entre estatus y corpus, hay una claridad conceptual allí que no hay que desmerecer. Sí hay un descuido o no hay una lectura adecuada respecto del uso y sobre todo, diría yo, del goce, del disfrute de las lenguas minorizadas. Y creo que estamos en una etapa de nuestra historia donde el tema de seducir a los jóvenes a que vuelvan a utilizar el quechua, el aymara, el guaraní o cualquier lengua indígena que fuere, es determinante para el futuro de las lenguas. Sobre todo, si se han visto interrumpidos o afectados los procesos de socialización primaria y donde por razones de otra índole no hay tanta comunicación entre abuelos y nietos, es menester ganar a los adolescentes y jóvenes a la causa de la lengua indígena, ganarlos, y para eso, insisto en eso en mi trabajo en Guatemala, aunque choco con mis colegas más clásicos que dicen, no, hay que ir por la enseñanza formal, digo, al tacho las gramáticas, al tacho los diccionarios, Facebook, Twitter, Internet, videos, concurso de canción en lengua maya, concurso de poesía en lengua maya, que los chicos graben sus videos, que los pongan en el Internet, etc. Hay que ganar todos esos medios virtuales, porque hoy día nos toca hablar en el lenguaje de los jóvenes y recurriendo a los medios que usan los jóvenes. Y eso no cabe ni entre lo que en los 70 o 60 se definió como planificación de estatus y planificación de corpus, porque era pedirle demasiado. El mundo cambió demasiado
en los últimos 60 años, ¿cierto? Tercero, el énfasis ha estado puesto sobre todo en la normatividad, sea esta una normatividad legal o la normatividad idiomático-prescriptiva. Hay que hablar así, no hay que mezclar lenguas. Todos los aquí presentes, incluido el que habla, hemos pecado de lo mismo, ¿cierto? Espacios separados para el quechua y para el aymara, y no hemos prestado o para el castellano, y no hemos prestado suficiente atención a esos procesos de cambio de código que son tan frecuentes entre los bilingües. Repito otra vez, entender mejor el carácter del bilingüe es necesario. Y se carece de propuestas sistematizadas, de estrategias de planificación que vayan de abajo hacia arriba, aunque mañana presentaremos un libro que tiene que ver con ello, con un grupo de bolivianas y bolivianos pioneros que están haciendo ejercicios de planificación, no sé si consciente o inconsciente, pero ejercicios de planificación consciente, dice la Charito, para reposicionar las lenguas en el hogar, ¿sí? Entonces, para cerrar, la planificación idiomática en contextos de vulnerabilidad lingüística, y yo creo que todos los contextos latinoamericanos son de vulnerabilidad, incluido el caso quechua en mi país, que tiene 8 millones de quechua hablantes, creo que es un contexto de vulnerabilidad, exige nuevas salidas que van desde la formulación de políticas lingüoeducativas hasta la enseñanza misma de la lengua en cuestión y de las otras con las cuales la lengua amenazada está en contacto y en conflicto. La primera cosa que yo diría, ya no más solo de arriba hacia abajo, ¿sí? Ya no debemos abordar estos temas desde el centro hacia la supuesta periferia o desde arriba hacia abajo. Hay que involucrar a las organizaciones indígenas, a los líderes comunitarios y a los propios dueños de la lengua, como dicen los guaraníes, ¿no? Y a los jóvenes y niños en la identificación de las necesidades sentidas por ellos, así como en la construcción colectiva de estrategias para satisfacerlas. Hay necesidad de diálogo, consulta y de consentimiento previo, libre e informado. Si hoy día los derechos de los pueblos indígenas reconocen que es un derecho de la población indígena a que se les consulte y se obtenga su consentimiento sobre cualquier proyecto que afecte su vida, ¿cómo no lo vamos a hacer sobre el tema de las lenguas? ¿Sí? Basta ya de decretos sobre derechos lingüísticos hechos en gabinete por 4 que piensan que saben todo sobre la realidad, ¿cierto? Les cuento a este respecto que está por concluir un proceso fascinante, 2 procesos interesantísimos que comenzaron en el Perú hace 4 meses, Mauro. ¿Ah? En octubre de 2015. El Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del gobierno peruano, desde octubre de 2015, viene siendo sometido a consulta previa, libre e informada. Y nos contaba Mauro ayer que ya apareció la primera discrepancia. No es la discrepancia que muchos de ustedes imaginan. Ya no es la vieja historia de que los padres y madres de familia indígena se oponen a la EIB. La discrepancia es que el Estado planifica la EIB para la primaria y los indígenas están diciendo no. Inicial, primaria, como dice el ministerio, secundaria y universidad. Pero el mérito del gobierno peruano es que ha sometido a consulta algo que antes no consultaba a nadie. Y el segundo plan de consulta previa, libre e informada, no sé los resultados allí, es el que inició también por ahí septiembre, octubre, el Ministerio de Cultura, para que el decreto reglamentario de la Ley de Derechos Lingüísticos ha sido sometido a consulta tanto en la Amazonía como en toda la sierra,
y va a ser interesantísimo ver qué opina la población sobre los derechos que la ley hoy les reconoce. Entonces, yo sí creo que no puede haber planificación idiomática hoy día sin que haya procesos de diálogo y consulta con las poblaciones. Y los lingüistas tendremos que mordernos la lengua si la población dice ya no queremos más las lenguas indígenas. ¿Qué vamos a hacer? O si dicen sí las queremos, pero solo con fines simbólicos. Ok, entonces habrá que hacer una planificación para el uso simbólico de las lenguas, pero no para ocupar todos los espacios de la vida social. Entonces, también algo que la planificación lingüística históricamente no ha tocado es la perspectiva integral. No podemos separar en América Latina lengua de territorio, lengua de defensa de los derechos sobre los recursos naturales, lengua de la lucha contra las mineras, la lucha contra la contaminación del agua, la lucha contra todo aquello que afecte la vida y supervivencia de los pueblos indígenas. Entonces, ese es el nuevo espacio en el que se debate no solo la supervivencia de las lenguas, sino la supervivencia de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias.